Maranata, son las 3:01 de la tarde del día 7 de noviembre. 7 no, estamos a 14 de noviembre. Estamos a 14 de noviembre, hermanos, perdón, del 2021. Este domingo vamos a dar un tema que pues todos lo vivimos, no hay una sola persona que no lo viva este tema. En diferentes culturas hay diferentes formas de enfocarlo de acuerdo a sus creencias para poderlo de una forma clara y que se entienda. Son las famosas teogonías que de cada nación, de cada pueblo, diferentes formas de ver la vida y la muerte, y de ahí deriva la forma en que se celebra el luto, que es el tema de hoy, que no es lo mismo aquí en este país que en ningún otro del mundo. O sea, somos diferentes, aunque hay ciertas peculiaridades que son muy comunes a una zona geográfica, aunque no sean pueblos del mismo origen, ¿no? Aquí en México hay personas que pertenecen a diferentes etnias y tienen otra forma de ver las cosas diferentes, aunque vivan cerca. O sea, esto es una cuestión de en qué creen, cuál crees que es el origen de de nuestra humanidad, y pues de ahí viene todo esto, ¿no? Todo lo que es el luto, y pues es interesante para los sociólogos ver todas estas diferencias, y de ahí derivan muchas teorías, y en realidad pues lo importante es entender que es una situación muy relevante para todas las etnias, para todos los países, donde quiera que se encuentren. No importa que estén en el centro de Europa, que en el centro de África o en el centro de la Amazonia. Todos son diferentes y todos ven el luto con respeto, sobre todo con respeto. Vamos a leer en este día Eclesiastés 7:1 al 5. 7:1 al 5 vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo respecto al luto. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, siempre aquí se ve, le dan predominancia en cuanto a qué es lo mejor para los seres humanos, cómo lo vemos nosotros como los seres humanos, aquí, ahí en este país, en esta etnia, y lo dice claramente, ¿no? El 7.1 de Eclesiastés dice claramente esto: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El número 3 dice: mejor es el pesar de que la risa, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El 4 dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. El número 5 dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también es la vanidad. Esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Amén. ¿Qué damos a entender aquí? O sea, en realidad, pues lógicamente, el estar triste nos hace reflexionar profundamente sobre la importancia de la persona que acaba de fallecer, o las personas que acaban de fallecer, y los exaltamos, les hablamos de ellas con mucho cariño, y realmente ahí, cuando está alguien muerto, nosotros hacemos
lo mejor para esa persona que falleció, muchas veces aun conociéndola poquita, nos acordamos más que nada de lo bueno que había sido con nosotros, que tenía de cualidades, y en cambio en la cuestión de cuando alguien nace, pues todos llegan con una actitud festiva hacia el nuevo nacimiento, llegan con regalos que no saben si le van a gustar, o sea, es una cosa más frívola, definitivamente, ¿no? Por eso es que es mejor la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. En eso estoy de acuerdo, hermanos, y ustedes lo ha de vivir en su familia, en su ciudad, en su pueblo. Como hay personas que cuando, cuando hay hasta un gran boato, ¿no? Una cosa muy, muy exaltada de acuerdo a la cantidad de, de dinero que hay en esa comunidad, cuando alguien nace, ¿no? Y cuando alguien muere, todos van austeros, todos van tristes, y hablan más de las cosas buenas que hizo esa persona ante sus ojos de esa persona que está comentando. Nos vamos de ahí de Mateo 6:16 a Mateo 6:16, ¿de acuerdo? Mateo 6:16 dice lo que sigue. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, porque al Señor lo que menos le gusta es la hipocresía. Y en otra parte de la Biblia dice claramente que si tú ayunas, procura no decirlo y trata de bañarte, limpiarte bien tu rostro, que te veas jovial, que te veas activo, y nunca para nada comentar lo del ayuno, porque pues estás ahí cayendo en la vanidad, y realmente se ve mal. Debe uno de hacer todos los ayunos dedicados al Señor en oración, y que nadie sepa que tú estás en ayuno, porque como dice aquí, la gente eh, buscan un resquicio en su mente para poder manifestar que están en ayuno, y, y mostrar que ellos son unos cristianos. Pero en realidad ahí el detalle está que no se demuestra mucha cristiandad si usted está siendo presuntuoso con algo que es entre usted y el Señor. Por eso dice claramente que debemos estar, que no se note que estamos nosotros en ayuno. Y de cierto os digo que ya tiene su recompensa, dice el Señor. Lo que dice el- el evangelista Mateo, ¿de acuerdo? De ahí nos vamos a Colosenses 1:16, hermanos. A ver qué otro aspecto trata aquí. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, al verbo que viene en 1 de Juan número 1. Ahí dice claramente que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, y el verbo es Jesucristo. Amén. Entonces él estaba ahí desde que empezó todo. Segunda de Corintios 7:9 al 10 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Cuando uno se entristece y se arrepiente, ese es un valor cristiano, es un regalo de Dios. Cuando alguien se entristece y no, nada más tiene remordimiento, eso no es cristiano. Es como se manifiesta que esto sí es un cristianismo de verdad, cuando usted llega con la tristeza de su ser al arrepentimiento, al arrepentimiento. Y Dios no lo va a dejar, hermano. Si usted está en esa tesitura de estar arrepentido y estar contristado por el arrepentimiento, y ya pidió perdón, pues el Señor lo va a tomar en cuenta, porque sabe que usted ya está orando como un verdadero cristiano.
¿no? Como que el que finge estar eh, triste y que nada más lo hace por mostrar ese arrepentimiento, que no es arrepentimiento, es lo contrario, ¿no? Y es una cuestión de querer obtener algo a través de un supuesto arrepentimiento. Eso ya se llama remordimiento, y eso no es cristiano. Arrepentirse es dejar, dejar lo que hizo uno y realmente mostrar con hechos que uno ya no es esa persona que éramos antes, ¿no? Todos hemos pasado por etapas así, similares o parecidas o iguales, ¿no? Porque somos seres humanos, no podemos hacer a un lado esa condición humana. A ver, hermanos. Dice, porque la tristeza, el número 10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Fíjese el regalo de Dios para aquel que realmente se entristece para arrepentirse de lo que habló, de lo que dijo, de lo que hizo. Y el Señor no le va a andar recordando nada. Si usted ya pidió perdón, se arrepintió con todo su corazón, entonces el Señor lo toma en cuenta y ya eso ya no va a ser recordado, no va a ser manifestado por el Señor ante usted nunca, porque Él ya se dio cuenta que usted se arrepintió verdaderamente. Amén, hermano. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es la tristeza demoníaca, es el famoso estrés que llega a provocar miles de muertes en el mundo, porque esas personas desgraciadamente cargan un sentimiento de culpa, un arrepentimiento. No es así. Acá es remordimiento, les marca su corazón, pues, están tristes porque creen que deben de dar algo de sí mismos, incluso dan su vida para no seguir sufriendo. Y no, el Señor, cuando uno se arrepiente ante el Señor te da la salvación y, y te lleva a la gloria. O sea, es lo más hermoso de esto, ¿no? Sea que usted quien sea, no importa quién sea, si usted se arrepiente y quiere reparar el daño y todo esto, usted es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, hermanos. De ahí nos vamos a Deuteronomio 14, 1 al 2. Deuteronomio 14, 1 al 2. Dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis, no, ni os raparéis a causa de muerto. Fíjese, no sajaréis. ¿Qué es sajar? Sajar es cortar. ¿Ha visto usted? Ya el otro día hablamos sobre esto, porque es importante algunos temas repetirlos para que queden bien entendidos. Sajarse no es permitido por Dios, es cortarse los brazos o por cualquier parte del cuerpo. Aquí. Es importante que se entienda que dice ahí claramente, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Muchos lugares, ya lo hablamos esto también, que entre los egipcios, cuando moría alguien y quería entrar a la casa de la muerte que estaba en las pirámides, ahí para embalsamar a sus familiares, les pedían que sirvieran un tiempo largo ahí para ganarse lo que costaba el embalsamamiento de sus seres queridos, y de ahí se rapaban. Y en otras culturas, no sé si ahí también, pero en otras culturas se cortan sus brazos. Recordemos cuando en los 450 ministros o sacerdotes de Baal se hicieron cortes en la piel y sangraban, y eso para ellos era una ofrenda a su Dios, que claro que era un Dios falso. Y luego eso no se debe hacer, porque eso es una cuestión de el demonio. Nuestro Señor no quiere que hagamos sacrificios de ese tipo, como las personas que van por la calzada de la villa, si los han visto ustedes alguna vez, que van en rodillas o van en algunos estados del centro del Bajío de México, que van y se van golpeando
usan un hato un atado de espinas, se lo ponen en la espalda y luego usan capucha y luego se van golpeando se van flagelando con un látigo. Es tremendo, es increíble. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado. Dios no quiere eso. Dios no quiere que la gente haga eso. Él quiere que solamente se arrepientan de corazón de sus pecados y que lleguen ellos a la conclusión que Dios siempre los está observando y no quiere ningún tipo de cosas de estas. Aquí lo dice, ¿no? El número 2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ven, hermanos? Dice el Deuteronomio 34, 5 al 12. Amén. Deuteronomio 35 al 12. 34, 5 al 12 dice, y murió Moisés, allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años. Recordamos que él nació en Egipto, vivió 40 años como un príncipe en la corte de los faraones. 40 años vivió con su suegro Yetro, cuando atravesó el desierto, y literalmente él fue pastor en vivo, ¿no? Con ovejas y todo, tenía su hato de ovejas, tenía su mujer y todo, y hacían eso. O sea, trabajaron 40 años como ovejeros o pastores de ovejas. Dice 7, dice Deuteronomio 34, 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron. Sus ojos siempre tuvieron un brillo. Es un regalo de Dios. Si usted ve a las personas ya grandes de edad, empiezan a tener una vista opaca, incluso llegan a dejar de ver. Es cuestión de edad generalmente. Entonces, y él vivió con todas las capacidades físicas aparentemente normales. Dice, era Moisés de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y ahí se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Ahí está una forma de ver el luto, ¿no? De acuerdo con como lo veían o lo ven los judíos. ¿De acuerdo? Y nunca más se levantó profeta de Israel en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces claramente ahí, hermanos, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. El 12, y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. Nunca iba a haber otro profeta, ni lo va a haber, porque es un hombre excepcional que el Señor escogió, seguramente desde antes de la fundación del mundo, como a todos aquellos que servimos al Señor. Tenemos ese regalo que ya nos había escogido el Señor, porque así lo dice la palabra, no porque lo decimos nosotros. Dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos, pero los escogidos ya están desde antes de la fundación del mundo. Y es lo hermoso de esto, hermanos. Lo hacemos por el amor a nuestro Padre precioso. Amén. Génesis 37, 33 y 34 dice, el 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo durante muchos días. El cilicio, yo pensaba cuando no conocía de la Biblia, pensaba que era un polvo, ¿no? Pues yo entendía que era como un polvo de un metal o una piedra especial.
No, el cilicio es una tela negra que se lo usan los judíos para cubrirse y estar orando sobre las cenizas por lo que le quieren pedir al Señor o manifestar al Señor. Y dice, y puso cilicio sobre sus hombros y guardó luto por su hijo muchos días. Amén. Y eso fue Jacob, porque le fueron a decir sus hijos que los había devorado. Se le habían devorado a José unas bestias salvajes. Y como le pusieron sangre ahí en la túnica que llevaba el muchacho que le había regalado su papá, pensaron que realmente era la verdad. Bueno, de ahí nos vamos a Jeremías 31:15. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Amén. Ella pensaba que también habían fallecido sus hijos, pero todos sabemos que no, que nada más fue una triquiñuela por la envidia de los hermanos contra sus hijos. Amén. De Raquel. El número 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El 13 dijo, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia, no es halle, es halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, por aunque no soy ni como una de tus criadas. Amén. Es importante esto, cómo las personas, está hablando Ruth, ella no era israelí, y estaban hablando de ella, Zabulón, que fue con el que se casó. El luto, dice, Job 2:11 al 13. Dice, el 11. Y tres amigos, Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Sofar Mamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y consolarle. O sea, sentir pena por él, condolerse, ser copartícipe del dolor de Job y consolarle. El 12 dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. ¿Cómo estaría de mal el problema, no? Una sarna maligna, seguro estaba toda su cara dañada, su cuerpo dañado por la comezón que le daba, por tener esas arañas espantosas en todo su cuerpo. Luego dice, y el 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron y lloraron a gritos, o sea, así lo amaban a Job, que era un buen hombre. Y cada uno de ellos rasgó su manto, los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y ahí se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hacemos un pequeño recuento, sabemos que muchas cosas, por ejemplo, lo de José, pues en realidad era una triquiñuela de sus hermanos, porque no lo querían, porque sabían que tenía dones especiales. Y él en su mente de niño, de adolescente, él decía lo que él sentía, lo que él soñaba, y propiciaba en sus hermanos esa envidia, ese deseo de hacerlo a un lado. Y Rubén, cuando ya lo querían matar ellos, Rubén, su hermano mayor, él le dijo a los demás, los convenció que no, que mejor lo vendiesen. Sabemos que todo eso es un plan de Dios. Lo vendieron a unos beduinos y se lo fueron a vender a Potifar,
el cual es una persona que era de un alto rango de la milicia allá en Egipto, y lo vio tan inteligente este chico que lo puso al mando de lo que él manejaba, de su riqueza, pero le dijo claramente que no podía tener relaciones con su esposa, y eso fue lo que le recordó José a la esposa de él, porque abiertamente le dijo que ella quería tener relaciones sexuales con José, y José echó a correr, corrió y huyó del pecado. Es una cosa que, como una metáfora, es bueno entenderlo. Debemos huir del pecado, porque desgraciadamente cuando no huimos del pecado quedamos atrapados en ello, y desgraciadamente eso destruye vidas, destruye almas, destruye familias enteras, las lastima en gran manera, pero solamente el Señor Jesús puede reparar todo eso si ponemos todo nuestro esfuerzo en obedecer al Señor, y ahí vamos a subsanar cualquier problema que tengamos. Amén. Eso no es un luto, pero ellos querían hacer un luto de todo eso. Amén, hermanos. Seguramente habían querido que lo mataran, pero no se logró porque el Señor tenía un propósito para José. Vamos de ahí a Job 6:14. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Nosotros hemos visto esto en congregaciones, que hay personas que tienen un problema muy serio, muy grave, se sienten mal y empiezan a ir a la oración, y entre todos los hermanos ahí estamos orando por él. Se pone en el centro de una ruedita de hermanos, nos dirigimos nuestras manos frente de él y le pedimos con todo nuestro corazón al Señor, y nos condolemos con él, o sea, nos hacemos copartícipes de su pena, y él siente el apoyo de sus hermanos, porque dice el Señor claramente: orad unos por otros, y hay que soportarnos unos con los otros, y hay que llevar las penas unos con otros. Entonces así, muchas personas son consoladas por sus compañeros, a veces por uno solo que sea su gran amigo y que sea un seguidor de Cristo. Esa persona lo consuela y lo lleva a, la, a tener tranquilidad en su corazón. Amén, hermanos. Por eso dice que el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Aunque andes fallando, ya tengas problemas ya con tu fe, el mismo hermano que te está consolando, él te fortalece en tu fe, y llegas a tener de nuevo ese temor reverente al Señor. Y eso te ayuda a levantarte, hermanos. Job 16:4 dice la palabra de Dios: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y corrieron con el pan en su casa. Y se condolieron, o sea, se hicieron copartícipes del dolor de Job, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque 14,000 ovejas, 6,000 camellos, amén, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Es Job 42:11-16. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren-Hapuk. Y el 15 dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos hasta la cuarta generación. Vivió mucho tiempo, pero tuvo que pasar esa prueba que definitivamente solamente la podía pasar porque era un hombre que tenía una fe absoluta en el Señor. A pesar de que por momentos su esposa le decía que dejara
de creer en Dios, que renunciara a eso y que le pidiera la muerte, ¿no? Y él no lo hizo. Él sí no estaba contento por lo que le estaba pasando, pero no renegó nunca de la prueba de Dios. En primera de Tesalonicenses 4:13, amén, hermanos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si se fijan, la Biblia dice, y fue a dormir con sus ancestros, con sus antepasados. Es una de las cosas que nosotros no morimos, dormimos y esperamos cuando el Señor nos vuelva a llamar, de donde quiera que estemos, Él nos vuelve a llamar, hermanos. Y es lo bonito del Señor, porque ahí nos damos cuenta que siempre Él está tomándonos en cuenta, siempre está viendo por nosotros, amén. Y es lo más importante, entender que hay un Dios que se está fijando siempre en nosotros, no nos deja de su hermosa mano, siempre está cuidándonos. Y eso es maravilloso, porque nuestra esperanza, perdón, porque nuestra esperanza es el Señor Jesús. Y cuando Él ya nos tome sus hermosas manos, sabemos, hermanos, que Él nos va a llevar definitivamente a lugares celestiales junto con Él. Ya pasamos la prueba y si siempre tratamos de obedecer al Señor, aunque muchas veces no lo logramos, pero el Señor Él ve cuál es tu corazón. Va a ver cuál es tu corazón, cómo está tu corazón ante Él. De ahí nos vamos, eso ya no está en la lista, al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer qué vida es la que agrada a Dios. Dice el 4:1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones es que instrucciones os dimos para por el Señor Jesús. A ver, ¿quién se le dio dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ellos eran emisarios de un mensaje del Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Donde quiera aparece esto de la fornicación y del adulterio. Y sabemos que es un pecado ante Dios que destruye familias. El número 4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5, está hablando de los hombres y a las mujeres, no porque nada más habla del hombre ahí, ¿no? 5, no en pasión de concupiscencia. Concupiscencia es deseo de la carne. Que los deseos de la carne no nos consuman, que venzamos a la carne y volteemos hacia otro lado y sigamos caminando para no quedar nosotros atrapados en el deseo de la carne. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es muy común en todos los gentiles que no conocen al Señor Jesús. Y recordemos que muchos de nosotros éramos gentiles y por la gracia de Dios ya no lo somos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Quién se va a encargar de todo esto? El Señor. El número 6 es muy interesante. Ya que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. No podemos engañar a nadie ni hacerles daño, ¿no? Porque el Señor es vengador de todo esto, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. En varias partes de la Biblia viene lo mismo.
El 7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, todo lo que no dice la palabra que se puede hacer, no lo debemos hacer porque no es más que pura inmundicia. Amén, hermanos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Cuando usted dice, no, pues a mí no yo no creo que sea malo eso, si usted está en contra de la palabra que dice el Señor, usted ya está siendo jalado por el enemigo, y si usted persiste en eso, pues va a ser castigado, definitivamente. Amén. Y dice así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu, su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Eso es lo que quiere Dios, que nos amemos unos a otros, aunque no tengamos lazos de sangre. Tenemos que buscar la manera de amar a nuestros hermanos y hacernos amar por ellos, porque no te van a amar más porque sí. Tú trata de hacerte amar por ellos, por tus hermanos. Amén, hermanos. El 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello y más y más. O sea que es importantísimo que en su corazón haya la idea siempre de agradar a Dios. Amén, hermanos. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos en la manera que os hemos mandado, al fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, ¿qué es lo que quiere? Que trabajemos. El Señor no quiere perezosos, Él quiere gente que esté activa, ganando el dinero que Dios le pone a su disposición de acuerdo al trabajo que esa persona hace. El número 14 dice, ahí del 12 nos saltamos al 14 y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿De acuerdo? O sea, tenemos esa promesa de Dios. Es una promesa de profecía para nosotros. Cuando muramos, vamos a despertar junto con el Señor Jesús. Por lo cual, os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero van a ser los que durmieron, después los que estén vivos. Ese ya está apuntando, ¿no? Que va a estar antes, solamente Dios sabe. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está repitiéndolo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, pues si le toca a Él en ese momento, ¿no? Ellos pensaban que iba a llegar antes el Señor, pero no llegó. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros, dice claramente. ¿Qué tenemos que estar diciendo? Acuérdate, hermano, no te caigas, échale fuerza, échale fortaleza. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene por nosotros, ya viene por nosotros. Tal vez no lo veamos, hermanos, porque los tiempos son del Señor. Tal vez no los veamos, pero hay que tener eso en nuestra mente. ¿Qué tal si ahorita que voy caminando en la calle me lleva el Señor? Y ojalá se lleve a toda mi familia, ¿no? Y hay uno pensando cosas así, porque sabe que eso va a ocurrir de un momento a otro. Amén. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Amén. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, porque nadie lo sabe. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, todos los donde estén los va a agarrar. Y acuérdense que este fin de la humanidad no va a ser con agua, va a ser con fuego, con fuego.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, como son los demonios, ¿de acuerdo? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, tenemos que estar atentos. No quiere decir que, que día y noche estemos, ¿no? Pues nos podemos hacer turnos haciendo la obra de Dios. El 7 dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, no tomar nada de alcohol, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo de la salvación. Está hablando de lo que viene en Efesios, que es la armadura de Dios, que ya se los hemos dado en clase a nuestros hermanos cuando estamos en los discipulados. Es la armadura de Dios para defendernos de los ataques del enemigo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Amén, hermanos. Y aquí el 5:17 dice el Señor a través de Pablo, dice claramente, orad sin cesar. Tenemos que estar orando todos los días sin cesar. Donde quiera que usted camine, ore. No es necesario que lo oiga todo el mundo. Usted puede ir orando en silencio, nada más con su Señor. Dad gracias en todo, porque todo lo que nos da el Señor es bueno. Si usted tuvo un accidente, tuvo alguna lesión en una parte de su cuerpo, dele gracias a Dios por esa lesión, porque lo hizo meditar, lo hizo renunciar a lo que estaba haciendo mal, y lo está haciendo a que se acerque más al Señor. A usted, hermano, hermana, se lo digo, todos son pruebas de Dios y hay que superarlas, porque el Señor siempre nos lleva de victoria en victoria cuando somos hijos de Dios. Dice, no apaguéis al Espíritu. Siempre el Espíritu de nuestro Señor tiene que estar presente como una lucecita que no se apaga. No menospreciéis las profecías como esa que nos acaba de decir el Señor en la Biblia. Está llena de profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hay personas que empiezan a tener problemas y al primer lugar donde van, ¿ustedes creen que es ir al templo a platicar con su pastor o a la predicación? No, se van a ver a los brujos, se van a ver a los que les van a hacer limpias. Qué terrible, ¿no? Y ellos se hacen pasar por cristianos, ¿de acuerdo? Ahí vemos cómo la gente enfoca las cosas de acuerdo a su formación como grupo social o grupo étnico diferente a otros. Todavía persistes en ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con Dios, sino con situaciones del tipo maléfico. Dice, y el mismo Dios, si usted se abstiene de toda especie de mal, y el mismo Dios, dice el 23, Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con un beso en su frente o en su mejilla de nuestros hermanos. Amén. Os conjuro por el Señor, dice Pablo, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos. Amén. ¿Y qué vamos a tener aquí como un recuento de todo esto? Simplemente pensar, hermanos, que nuestro Señor, lo más importante que quiere que no le fallemos, que siempre estemos pendientes de todo lo que nos dice el Señor, es importante. No podemos nosotros dar marcha atrás, no podemos nosotros hacer nuestra voluntad, aunque se nos parezca muy inteligente.
porque no hay un ser más inteligente en el universo que nuestro Señor Jesús, y su Biblia, que es parte de su literatura, tal parte de su sabiduría del Señor, porque él se podría hacer muchos libros, bibliotecas enteras de la sabiduría de Dios, porque Él es el que conoce todo y de todo. Él es el que abre los canales de comunicación con los seres humanos desde que los está formando. Usted se ha fijado cómo los niñitos de ahora, ya los niñitos de ahora, saben hablar perfectamente bien desde muy pequeños, 2, 3 años ya hablan perfectamente bien. Y eso realmente es una evolución que ¿quién la hizo? Pues el Señor, porque ya necesita personas más capacitadas para poder hacer su bendita obra. También es importante entender, hermanos, que en nuestro país hay muchas etnias diferentes, muchas formas de ver el luto, porque son sociedades ancestrales, como los chinos también, los japoneses, tienen otra forma de ver la vida, porque es su teogonía, su panteón, su panteón es muy diferente al de los nuestros, sus orígenes son muy diferentes según ellos, no tienen en qué parecerse a nuestras culturas de Mesoamérica ni de Sudamérica. Todo esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque nació en otro lugar y ahí el Señor sabrá por qué permitió que entraran ese tipo de culturas, pero pues todo está controlado bajo la mirada de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que mucha gente de allá, de Chiapas, se está convirtiendo al cristianismo en nuestro país. Ha incrementado el número de cristianos de una forma bastante importante. Ya son muchos millones de mexicanos que están convirtiéndose al cristianismo. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a salir adelante. Siempre se va a sobresalir sobre la oscuridad. Y nuestro país está lleno de oscuridad en muchas áreas de nuestro territorio, donde lo que gobierna es la muerte, el Satanás y sus demonios. Pero si seguimos orando con todo nuestro corazón, nuestro país se va a levantar como un gran país y, vamos a luchar para que se esfuerce, todos los cristianos nos esforcemos para que llegue el momento que todos nuestros hermanos ganen almas para nuestro Señor Jesús, que es la función de todos los hijos de Dios, no nada más de los pastores, sino todos aquellos que han oído la palabra de Dios, todos aquellos que han recibido un milagro de nuestro Señor Jesucristo, una muestra de su poder y de su amor. Una vez me acuerdo que estaba yo predicando y les digo, a ver, levante la mano aquel que recibió un regalo, una promesa cumplida del Señor Jesucristo. Y realmente fueron muy poquitos los que no levantaron la mano, porque todos hemos recibido evidencia clara que el Señor nos ama y que Él está con nosotros, con su Santo Espíritu, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Esperamos vernos la próxima semana y esperamos que lean la Biblia, que escuchen las predicaciones y que sepan que lo hacemos con todo nuestro cariño, todo nuestro amor, hermano. Hay veces que vamos a terminar un poquito antes, un poquito después, pero es cuestión del texto y no se va a alargar nada más para hacer este tiempo, sino nada más vamos a decirlo con lo que debe ser, de hablar de lo que se debe de hablar y pues si sobran o faltan, eso no es trascendente. Lo que es trascendente es que se entienda el texto, que lo que se dijo aquí trascienda en su corazón y que usted en un momento determinado sepa que hay un Dios que lo está viendo cada segundo. Esté dormido, esté despierto, va a estar en sus sueños, en todo lugar va a estar Él, vigilándolo, protegiéndolo, resguardándolo de todo mal. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta tarde, Señor precioso. Tú sabes, amado Padre, que si no se da un tema en un día, es por circunstancias contrarias a nuestra voluntad, a veces factores mecánicos, a veces factores técnicos o humanos, pero pues en cuanto podamos aquí vamos a estar, Señor, para seguir con la misión que tú pusiste en este lugar, de seguir fomentando la lectura y la escucha y visión del Evangelio
para todos aquellos que se asomen a una de las prédicas de Maranata, Iglesia Virtual de la Iglesia Pentecostal Unida de México, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén.